De argumentos y falacias. El proceso de civilización versus las generalizaciones apresuradas sobre los colectivos humanos. En la columna de hoy repasaré brevemente algunas características del proceso de civilización y luego advertiré contra la llamada falacia de la generalización apresurada y su papel en la construcción de prejuicios. Para empezar, voy a citar un párrafo del libro El miedo a los bárbaros del filósofo y semiótico Svetan Todorov, quien señala lo siguiente: las formas que adopta el avance civilizatorio son diversas. Una de ellas tiene que ver con la propia extensión que le atribuimos a la palabra nosotros. Goethe, en un texto breve titulado Las épocas de la cultura social, presenta una escala de valores en este sentido. En el punto más bajo, lo más cercano de la barbarie, está el grupo humano que solo conoce a los individuos que forman parte de su familia. Esta descripción no está muy lejos de la que ofrecen en la actualidad los paleontólogos y los estudiosos de la prehistoria. En el origen, cada grupo humano vivía en un territorio aislado, no se admitía la presencia de extranjeros y la xenofobia era de rigor, ya que todo desconocido era un posible enemigo. Se da un paso hacia la civilización cuando ese grupo se reúne con otros y establece contactos prolongados con ellos. Otro paso más cuando forman juntos entidades superiores, un pueblo, un país, un estado. El estado superior se alcanza cuando acceden a la universalidad, cuando descubren ideales comunes con los demás miembros de la especie. A esta progresión histórica señalada por Todorov, la acompañó también una progresión en la educación de los sentimientos humanos. El psicólogo social y miembro de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, en sus obras El corazón del hombre y el arte de amar, señalaba como característico de los sentimientos humanos válidos el contener en su trama esencial una hebra alterizante, es decir, un tender hacia afuera, hacia la otredad. Así, por ejemplo, repasando solo 3 de las formas de amor en las relaciones interpersonales, tenemos que el amor maternal también se muestra mejor cuando está dispuesto a separarse de los hijos, porque estos son alteridades, no parte de una mismidad posesiva. Por su parte, el verdadero amor a sí mismo no es el amor egoísta, que en el fondo es odio a sí mismo, sino el basado en la premisa de que amarse a sí mismo debe ser un deseo y un mandato correctos, ya que uno mismo es también un prójimo para sí. Ahora bien, el ingrediente alterizante se revela mejor en el amor fraternal, y este se destaca no tanto en el amor a los propios, sino en el amor o respeto al diferente, al enemigo incluso. Este proceso histórico de humanización se ha traducido también en los derechos humanos y hasta, paradójicamente, en las obligaciones humanitarias para con los enemigos hechos prisioneros. Por esta razón, los crímenes de guerra son también considerados crímenes de lesa humanidad. Yendo a nuestros documentos fundadores como país, en nuestra Constitución Nacional hallamos también este filón humanista cuando abre los brazos a todos los hombres del mundo, haciendo honor también al sentimiento y concepción fraternal de nuestros próceres como San Martín o Belgrano, que concibieron la emancipación del ser humano no solo en el terruño propio, sino para la patria grande de nuestra América. Todos estos valiosos principios deben ser preservados, pues son también base doctrinal del humanismo. Pero cuando los funcionarios no están a la altura de estos principios, cuando en pandemia presidentes dicen abiertamente que se mueran los que se tienen que morir, como dijo el expresidente Mauricio Macri o su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, o cuando se hace un uso impostor de la frase «la patria es el otro», cuando pudiendo crearse trabajo genuino con derechos que emancipa, en su lugar se mantiene la asistencia clientelar que condiciona, o cuando en el extranjero no se cumple por parte de funcionarios un trato humanitario de reciprocidad sanitaria, lo que están equivocados no son los principios humanitarios, sino los funcionarios. Nunca perdamos de vista esto. Recientemente, en Bolivia, falleció un jubilado salteño, Alejandro Benítez, quien sufrió un accidente de tránsito. Sus familiares denuncian abandono de persona por parte del personal sanitario boliviano, existiendo entre el Estado argentino y el Estado boliviano un acuerdo de reciprocidad en materia de asistencia sanitaria. Por supuesto, los reclamos y las responsabilidades deben llegar hasta el final y sancionarse ejemplarmente si se comprueban. Este hecho lamentable ha generado, sin embargo, muchos tipos de comentarios en funcionarios, comunicadores y en las redes sociales, mayormente incurriendo en generalizaciones, ya que se difunde equivocadamente la conclusión de que hay animosidad de los ciudadanos bolivianos contra los argentinos. Lo que el sentir y el comprender de la opinión pública debemos evitar en estos casos
es la falacia de la generalización apresurada. Esta falacia consiste en extraer una conclusión general sobre la base de una muestra que no es representativa. En este tipo de falacia podemos diferenciar las generalizaciones sobre cosas y las generalizaciones sobre grupos de personas. Ejemplos del primero puede ser la siguiente falacia: ya que el cobre entra en estado líquido con el calor, lo mismo el hierro y el estaño, por lo tanto todos los metales se licúan con el calor, siendo esta conclusión falsa porque no tiene en cuenta casos de metales en estado líquido, como el mercurio, por ejemplo. Por el contrario, en las generalizaciones en las que se caracterizan grupos de personas, esta falacia puede retroalimentar circuitos de prejuicios y acciones perjudiciales. Por ejemplo, si nuestras cuentas sueldos están en banco y alguien difunde la generalización apresurada de que todos los bancos están poniendo corralitos, basados en que solo uno de los bancos impide retirar efectivo, aunque esto sea un temor infundado, se puede desencadenar la acción de un masivo retiro de efectivo, generando una quiebra en cadena, lo que se conoce como una profecía autoconfirmada, que partió de una generalización apresurada. De igual forma, si concluimos que todos los bolivianos maltratan u odian a los argentinos, basados en el hecho de que unos funcionarios no cumplieron con los acuerdos sanitarios y dejaron morir a un connacional, podemos terminar generando un circuito parecido. Como opinión pública, de confirmarse la denuncia de los familiares y testigos sobre la muerte de Alejandro Benítez, esperamos sanciones ejemplares contra los funcionarios del país vecinos que hicieron abandono de persona, así como esperamos también los resultados de las denuncias a funcionarios de salud locales por abandono de persona a comienzo de año por la muerte de 7 niños de la nación Huichí en los departamentos de Rivadavia y San Martín. Siempre es mejor exigir las obligaciones o los acuerdos normativos que humanizan que el ojo por ojo, que nos retrotraen a las épocas de abierta barbarie.